Entonces hoy estamos en el mensaje número 4 de este tiempo que hemos llamado como volviendo a la intimidad con el Señor. Y la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Digan amén. La semana pasada hablamos de que existen 4 niveles de intimidad con el Señor. 4 niveles de intimidad con Dios que son ilustrados de una manera muy clara a través de la experiencia vivida por Moisés y el pueblo de Israel, pero también a través de la vida de quienes siguieron al Señor Jesús. ¿Cómo así, pastor? Mire, el Señor Jesús, dice la Biblia, que envió a 70 personas, 70 seguidores de él, 70 hombres y mujeres dispuestas para servir al Señor, para que fueran a cada ciudad, a cada lugar a donde él se dirigía, para que, digamos, prepararan el camino, prepararan el terreno para que él pudiera entonces ser aún más eficaz en la predicación de la palabra. Y estos hombres eran enviados delante y ellos iban llevando el mensaje de la palabra del Señor y iban hablando acerca de lo que Dios quería hacer en medio de ellos. Bueno, de esos 70, el Señor Jesús escogió a 12 hombres, 12 discípulos, ¿cierto? Que compartieran con él un nivel más profundo de intimidad. Pero de esos 12, la palabra del Señor nos enseña que había 3: Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Pedro, Santiago y Juan, que fueron escogidos por el Señor Jesús para que compartieran con él situaciones que ningún otro hombre, ningún otro discípulo seguidor de él podía compartir. Y de esos 3, dice la Escritura, que estaban, estos 3 que estaban tan cerca del Señor, había uno, solamente uno, Juan, que se sintió lo suficientemente cómodo como para recostar su cabeza en el pecho del Señor. Uno que podía o tenía acceso para recostarse sobre el pecho del Señor cuando el Señor se sentaba a enseñar y a hablar del reino del Señor. Entonces mire esto, póngame atención acá. ¿Hubieron cuántos? 70 conocidos, 12 discípulos, 3 amigos íntimos y uno que lo amaba como su hermano. Lo vuelvo a repetir: 70 conocidos, 12 discípulos, 3 amigos íntimos y uno que lo amaba como su hermano. Y el Señor Jesús los amó a todos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Díganme amén. Y ellos también lo amaron a él, pero no todos tuvieron el mismo tipo de relación. No todos estuvieron dispuestos a tener el mismo nivel de compromiso que aquellos que entraron en intimidad, en una relación mucho más íntima con el Señor. Entonces, escúchame esto, te voy a hacer una pregunta. ¿De quién o de qué depende nuestro nivel de intimidad con Dios? ¿De quién o de qué depende nuestro nivel de intimidad con Dios? Ajá. ¿Depende de quiénes? De nosotros mismos. ¿Depende de quiénes? De cada uno de nosotros, de nuestra disposición, de nuestra madurez, de nuestro compromiso con Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren tener intimidad con Dios? Digan amén. La semana pasada hablamos del primer nivel de intimidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer nivel de intimidad? De intimidad con Dios. La presencia notoria. La presencia notoria ¿de quién? De Dios. Ese es el primer nivel de intimidad. Hoy vamos a hablar del segundo. ¿Cuál es el segundo nivel de intimidad con Dios? El poder renovador de Dios. El poder renovador de Dios. Y si usted tiene su boletín, ¿cuántos tienen su boletín? Digan amén. En la parte interna del boletín tenemos las memorias del mensaje que vamos a estar
compartiendo en esta mañana. Yo le invito para que abra su boletín allí y para que entonces llene esos espacios que aparecen allí en blanco con la palabra que vamos a estar compartiendo hoy. Entonces, ¿cuál es el segundo nivel de intimidad con Dios? El poder renovador ¿de quién? De Dios. Vamos a ver la Biblia. Yo quiero que por favor usted vaya al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. ¿Tiene su Biblia allí? Si no, puede leer también las pantallas. Proverbios capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. En otra palabra, nosotros no somos de aquí. Dígale al que está a su lado: este no es nuestro lugar. ¿Dónde está nuestra patria? Nuestra patria celestial, en el cielo. Aquí estamos de paso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Sí, nuestra verdadera ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo. Y sigue diciendo: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice la Biblia? Transformará. Oído a esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder. ¿Por qué? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dos palabras claves aquí. ¿Cuáles son esas dos palabras? Transformación. ¿Y cuál es la otra palabra? Poder. ¿Sí? Ojo a esas dos palabras: transformación y poder. Ahora vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Este es un texto bastante conocido por todos. Zacarías 4, 6. ¿Y qué dice Zacarías 4, 6? Dice: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con quién? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es? No con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. ¿Y cuál es la palabra clave aquí en este versículo? La palabra espíritu. Padre, yo te doy las gracias por permitirnos en esta mañana estar reunidos en tu casa para alabar, glorificar tu nombre. Gracias por todos los que a esta hora, Señor, se conectan en este tiempo de alabanza, en este tiempo de enseñanza, de predicación de tu palabra. Oro porque disponga las mentes, los corazones de todos los presentes, aún de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, y les bendigas ricamente. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, empecemos diciendo, mis amados, que nunca, escucha esto, nunca tendremos verdadero éxito en la vida sin el poder del Espíritu Santo. ¿Usted me está escuchando? Vuelvo a repetir porque esta frase es clave en el desarrollo de todo el mensaje. Nunca tendremos verdadero éxito, porque es que hay muchos tipos de éxito, pero yo estoy hablando del verdadero éxito en la vida, sino por el poder del Espíritu Santo. Trabajar para adquirir posesiones materiales o fama, pues, amados, puede producir en algún momento algún tipo de satisfacción, pero escucha esto, nunca va a darnos un gozo permanente. Mientras que permitirle al Espíritu de Dios transformarnos y usarnos para su gloria, traerá a nuestras vidas contentamiento y gozo profundo a nuestra vida. Nos vamos a sentir plenos, nos vamos a sentir satisfechos. Es tremendo ver cómo hay gente que, entre comillas, lo tienen todo, pero terminan tomando decisiones como, por ejemplo, la de quitarse la vida. Y la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible si era joven? Oye, si era famosa. Oye, si tenía muy buenos recursos económicos. Oye, todo el mundo la quería. ¿Cómo es posible que haya tomado esa decisión, la decisión de quitarse la vida? Amados, es que hay un vacío en el corazón del hombre que solamente puede ser llenado ¿por quién? Por Dios.
no lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar los logros profesionales, no lo va a llenar el reconocimiento. Solamente lo puede llenar ¿quién? Dios. Y por eso la palabra del Señor nos llama a darle la prioridad a Dios en nuestra vida. Dice: mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? El reino de Dios. Y dice la Biblia que como consecuencia de eso, entonces todas las demás cosas vendrán como ¿qué? Como añadidura. Y el Señor Jesús, a través de su testimonio de vida, nos da, digamos, un ejemplo a seguir. Él, cuando estuvo entre nosotros, dijo, Juan capítulo 17 versículo 4 y 5: yo te he glorificado en la tierra. Mire eso. Mire lo que vino a hacer el Señor mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia. Mira lo que está diciendo el Señor. Él está manifestando públicamente que el propósito por el cual Él estuvo aquí en la tierra era para darle la gloria ¿a quién? A Dios. Está diciendo que además de esto, Él no dejó las cosas a medias. Dios no es un Dios que deja las cosas a medias. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios que lo que empieza, lo termina. Y dice el Señor: yo he acabado, he terminado, he cumplido con la tarea, con la obra que me diste que hiciese. Y dice: ahora te pido, Padre, glorifícame ¿en dónde? En tu presencia. Glorifícame. ¿Sabe? El verdadero gozo fluye cuando Dios usa un vaso como nosotros y lo usa para su gloria, permitiendo que Él decida a dónde nos quiere llevar, permitiendo que Él decida lo que quiere hacer con nosotros, permitiendo que Él decida cuándo quiere hacerlo y no poniendo objeciones, no discutiendo sobre eso. Y es que una cosa es estar dispuesto a hacer todo para la gloria de Dios, pero otra bien diferente es estar completamente dispuesto a hacer lo que sea para la gloria de Dios. ¿Usted me está escuchando? Dígame amén. Una cosa es estar dispuesto a hacer todo para la gloria de Dios, pero otra cosa es estar completamente dispuesto a hacer lo que sea para la gloria del Señor. El Espíritu Santo, ¿cuántos creen que Él está aquí en esta mañana? Digan amén. El Espíritu Santo viene a morar a las vidas de todos aquellos que se vuelven a Dios, que reconocen su pecado, que se arrepienten de él, y viene para ayudarlos a que dejen de vivir en torno a sí mismos, en torno a sus dificultades, a sus problemas, y que más bien utilicen todo lo que Dios les ha dado, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer que otros que tal vez están más heridos, más necesitados que ellos mismos, sean bendecidos. Y es que, amado, la presencia de Dios nos capacita para poder ayudar a otros. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Mire, cuando Dios llamó a Abraham, ¿cuántos han escuchado hablar de Abraham en la Biblia? Digan amén. Él dijo que lo iba a bendecir. Pero ¿para qué Dios iba a bendecir a Abraham? Para que él pudiera ser de bendición a otros. Génesis capítulo 12 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Aló. ¿Qué dijo el Señor? Mire, te voy a bendecir, pero esa bendición que te voy a dar es para que tú seas
un instrumento de bendición a otros. Amados, siempre habrá alguien que necesita de nosotros. ¿Cuánto me están escuchando? Que necesita, tal vez no de dinero, no de algo material, sino necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Siempre habrá alguien a nuestro alrededor, hermano, que necesite de nosotros. El mundo está lleno de gente necesitada. Y Dios quiere que nosotros seamos respuesta a esas necesidades. A veces creemos que nosotros somos los más necesitados y resulta que hay personas que están pasando situaciones peores. Y a veces creemos que la solución a nuestra situación es enfocarnos en solucionar nuestro problema, cuando tal vez la solución está en que más bien ayudemos a los otros, y en la medida que nosotros ayudemos a otros, Dios nos va a ayudar a nosotros. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿Será que realmente estamos llenos de Dios? ¿O estamos llenos de nosotros mismos? Alguien dijo una vez: la gente es infeliz porque está llena de sí misma. Interesante, ¿verdad? Y creo que en buena medida tiene razón. La gente es infeliz porque está llena de sí misma. Si estamos llenos de nosotros mismos, si estamos todo el tiempo pendientes es de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, y en vez de eso estamos al pendiente de solamente nosotros, entonces, amados, no vamos a poder disfrutar del gozo que viene solamente de la presencia del Señor. Pero si usted está lleno de Dios, ¿y cuántos quieren ser llenos de Dios? Digan amén. Entonces vamos a estar tan contentos que no nos van a importar las circunstancias que estemos viviendo, que estemos pasando, porque sabemos que el poder de Dios está con nosotros. Mire, el apóstol Pablo demostró que lo que él más deseaba en la vida era estar lleno de Dios. Por favor, mire su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10, la plantilla, por favor. Dice la Biblia: lo he perdido todo. ¿Cómo dice? Lo he perdido todo a fin de ¿qué? De conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Wow. Mire lo que dice el apóstol Pablo: lo he perdido ¿qué? Todo, pero por un único fin, por un único propósito. ¿Cuál fue ese? Conocer a Cristo. Wow. Qué importante fue para Pablo el poder conocer a Dios. Yo pregunto, ¿hasta qué punto para nosotros también es igualmente importante? Pablo quería ser lleno ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios? Digan amén. Amados, cuando estamos llenos de nosotros mismos, estamos llenos de oscuridad, estamos llenos de muerte. Pero cuando estamos llenos de Dios, estamos llenos de luz, estamos llenos de vida. Mire, cada uno tiene que lidiar con situaciones diferentes en la vida. Todos tenemos diferentes circunstancias que atravesar, pero si queremos atravesar esas circunstancias difíciles en la vida en victoria, ¿y cuántos quieren eso? Digan amén. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos hacer a un lado ese egoísmo natural que hay en nuestras vidas, que nos lleva a pensar solamente en yo, yo y yo, y mirar de esa manera más allá. Usted necesita aprender a confiar en el Señor. ¿Cuántos confían en Dios? Digan amén. Hay una gran recompensa para aquellos que han aprendido a confiar en Dios. ¿Sabe cuál es esa recompensa? Que tendrán paz. ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren tener descanso? El apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice: por nada estéis afanosos. Y uno creería que es bien difícil o prácticamente imposible vivir así, porque, pastor, usted no sabe las situaciones por las cuales estoy pasando.
Y eso me aflige, eso me entristece, eso me estresa, eso me tensiona. Pero Dios nos dice a través de la palabra que Él no quiere que nosotros vivamos así. Pero ¿cómo hago entonces? El mismo texto nos da la respuesta, nos dice: si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y acción de gracias. Es decir, en vez de afanarme, en vez de desesperarme, de angustiarme, ¿qué debo hacer? Orar. Dígale al que está a su lado: hay que orar más. Y como resultado de eso, dice la Biblia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Amado, descansa en el Señor. Me gustó esa canción que interpretó el ministerio ahora, que habla precisamente de entregarle al Señor nuestras cargas y de, a cambio de eso, disfrutar de ¿qué? De gozo, de alegría. Eso es lo que necesitamos hacer, pero para eso hay que confiar, aprender a confiar a Dios todas las cosas. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oiga, mira lo que dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, aquí tiene que haber una entrega total. Aquí tenemos que aprender a depender del Señor. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Es que Dios, amado, no es importante solamente el domingo. Dios es importante todos los días de nuestra vida. Y dice la Biblia: Él va a enderezar tus veredas. Él va a hacer que las cosas estén bien. ¿Cuántos quieren eso? Digan amén. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:28? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, como dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? No solamente lo bueno, sino especialmente lo duro y lo difícil. Por eso tú tienes que aprender a confiar en el Señor. Y yo sé que eso no es un asunto que se hace de la noche a la mañana. ¿Sí? Usted no va a poder acostarse, digamos, lleno de incertidumbres, de dudas en su mente, y levantarse al otro día, no, completamente claro acerca de que Dios va a estar ahí con usted y te va a dar la victoria. No, esto es un proceso, amado. Lleva tiempo. Por eso yo le invito a que no se desanime. ¿Aló? Yo le invito a que, a pesar de que pueda resultar difícil aprender a confiar en Dios como Él quiere que lo hagamos, a pesar de que aparentemente no es fácil desarrollar esa confianza en Dios que Él quiere que nosotros tengamos, usted tenga claro que Dios te ama entrañablemente, y que en ese sentido Él cuida de ti y no te va a dejar solo. Él va a ayudarte en todas tus necesidades. Y los que lo creen, dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Confía en Él. Dígale al que está a su lado: confía en Dios. Dígale: confía en Dios. Ese es el paso previo que necesitamos dar para poder ver la mano del Señor obrar a nuestro favor. Porque es que si no creemos, nada va a pasar. En vez de seguir usando nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, más bien démosle paso a Dios en nuestra vida para que Él haga lo que Él solamente puede hacer. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5? Dijo: yo soy, ¿qué cosa? La vid. Vosotros los pámpanos. ¿Qué es el pámpano en una vid?
Son las ramitas, amén, que se desprenden del tronco. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí, nada. ¿Qué va a pasar con Dios? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice la palabra del Señor, tenemos que reconocer que dependemos de Él. Así como una ramita de la vid, cuando se corta del tallo, ¿qué pasa con esa rama? Se seca y muere. De igual manera, nosotros lejos de Dios nos secamos y nos morimos. Ahora, ¿qué dice Hebreos 13:5? ¿Qué dice Hebreos 13:5? A ver. Hebreos 13:5 nos enseña que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Cuántos creen esa palabra? En otras palabras, ¿qué está diciendo Hebreos 13:5? Que Dios siempre va a estar con nosotros, que Él ha prometido no desamparar a aquellos que le aman. ¿Sabe? Este tiempo de pandemia no ha sido fácil para ninguno, y para nosotros como familia pastoral tampoco. Y yo me acuerdo especialmente cuando falleció una hermana muy querida aquí en la iglesia, una persona muy comprometida y de una tremenda bendición para la iglesia. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Porque tengo que confesarle, me sentí vulnerable. Son de esas situaciones que uno a veces no sabe qué hacer. Y el Señor trajo a mi mente una escena particular de su pasión y muerte por todos nosotros. Y fue cuando Él, estando en la cruz, ve a María y a Juan, precisamente aquel con el cual Él tuvo una gran intimidad. Y estando aún allí en la cruz, a punto de morir por todos nosotros, Él, preocupado por María, la mira y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba cuidando ¿de quién? De María. No la estaba desamparando. Hasta el último momento estuvo pendiente de ella. Y aún en su ausencia, Él la encargó a uno de sus discípulos para que cuidara ¿de quién? Cuidara de ella. Amado, así como lo hizo con María, el Señor lo está haciendo con nosotros. Dios no te ha desamparado. ¿Cuánto me están escuchando? Dios no te ha dejado solo. ¿Cuánto me están escuchando? Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Está a tu lado. Aleluya. Él ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Y sabe por qué Él promete eso? Porque Él sabe que necesitamos de Él. Él sabe que sin su ayuda nosotros estamos ¿qué? Perdidos. Por eso necesitamos humillarnos y darnos cuenta de que realmente a Él lo necesitamos en todo. Sí, en todo. No solamente en las cosas que consideramos muy grandes o difíciles de hacer, sino también aún en las pequeñas. ¿Sí? A menudo nos toma tiempo darnos cuenta de esto, de que lo necesitamos a Él en todo, de que necesitamos su ayuda. A veces nos gusta creer que somos independientes, que podemos hacer cualquier cosa sin la ayuda de nadie. Sin embargo, Dios nos dice: no, tú necesitas de mí. Y por eso, cuando Él parte a los cielos, dice la Biblia, deja entre nosotros a un divino ayudador. ¿Quién fue ese divino ayudador? El Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en esta mañana en este lugar? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está en tu vida? Está en tu casa. Amén. Mire, cuando somos creyentes religiosos,
Solo pedimos ayuda a Dios cuando vemos que el agua ya nos cubre, ¿sí? Cuando vemos que definitivamente la situación es desesperada, cuando no encontramos respuesta. Pero cuando somos esos discípulos de Cristo que Él quiere que nosotros seamos, entonces comprendemos rápidamente que el Espíritu Santo quiere habitar en nuestras vidas precisamente para eso, para ayudarnos, porque necesitamos su ayuda en todo. Mire, cuando entendemos esta verdad, amados, y nos damos cuenta de que el Señor Jesús no murió para darnos un determinado tipo de religión, sino que murió para darnos una profunda relación con Dios, entonces nuestra fe ya no se basa en nuestras obras, sino en las obras de Él. Podemos vivir, podemos ver su misericordia y su bondad a nuestro favor, para que podamos tener relación con Dios, para que podamos tener comunión íntima con el Señor. Cuando el Señor Jesús, dice la Biblia, hay un hecho bien interesante que demuestra esto. Dice la Escritura que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo. ¿Qué era el lugar santo? El lugar hasta donde podían ir los sacerdotes, hasta donde podía ir el hombre, sin ser aniquilado por la presencia santa de Dios. Pero ¿qué era el lugar santísimo? El lugar donde habitaba la presencia del Señor. Allí estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de ¿quién? La presencia del Señor. Y entonces ese velo había sido colocado allí para impedir que el hombre llegara ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Cristo muere, ese velo es rasgado de manera sobrenatural por el poder de Dios, para revelar a su pueblo una nueva manera de vivir y de acercarse a Él. Ya no era necesario que un hombre una vez al año entrara al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por todo el pueblo. No, ahora todo el mundo podía hacerlo. ¿Sí? Antes de que el Señor Jesús muriera, solamente el sumo sacerdote podía ir al lugar santísimo con el sacrificio, con la sangre del sacrificio, ¿cierto? Para presentarlo delante de la presencia de Dios por el perdón de todo el pueblo, una vez al año. Y este hombre debía prepararse para poder estar allá, porque si no estaba preparado, dice la palabra del Señor, él podía morir en el intento. Porque allí estaba la presencia de Dios, la presencia santa de Dios. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él iba amarrado de una cuerda. Y él en sus vestiduras en la parte de abajo tenía unas campanitas. Cuando él se movía, la gente afuera sabía que estaba vivo. Pero cuando él se detenía, la gente sabía que él estaba quieto. Pero cuando el ruido de las campanitas se prolongaba por un largo tiempo, entonces sabían que él había muerto. Y como nadie podía entrar a sacarlo, entonces lo jalaban ¿con qué? Con la cuerda. Así que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, lo hacía ¿con qué? Con temor y temblor, porque entendía que ir a la presencia de Dios requería ¿qué? Santidad. Pero cuando muere Cristo Jesús, y gracias a Dios por Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Ese velo que impedía el que el hombre pudiera llegar a la misma presencia del Señor fue rasgado de arriba a abajo. Y es significativo que esta rasgadura se hiciera de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, lo que demuestra que fue algo sobrenatural. Además de que este velo era alto, era grueso, al punto que ningún ser humano podía rasgarlo. ¿Sí? Se cuenta que este velo, y creo que aquí tengo los datos, medía aproximadamente 18 metros de altura y tenía 10 centímetros de grueso.
El historiador Josefo decía que ni dos caballos atando el uno en un extremo y el otro en el otro extremo podrían rasgarlo. Pero este velo fue rasgado de manera sobrenatural por Dios para que el hombre pudiera vivir, pudiera tener relación con el Señor. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén, aleluya. ¿Qué hizo que ese velo fuera rasgado? ¿Qué hizo que el hombre entonces ahora pudiera ir hasta la misma presencia de Dios? El sacrificio supremo del Señor. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Por eso usted, mi amigo que nos visita, mi amiga que nos visita, todos los que estamos aquí, necesitamos por fe reconocer que lo que ocurrió en la cruz del Calvario, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue ¿por quiénes? Por nosotros, por nuestros pecados, que el Señor Jesús llevó en sí mismo la culpa, el castigo ¿de quién? De nuestros pecados. Y a veces cuando nosotros en Semana Santa vemos esos videos donde hablan de la pasión y muerte del Señor, nos sentimos horrorizados, espantados de ver esas escenas cuando maltratan de una manera extrema el cuerpo del Señor. Pero ¿sabe por quién o por quiénes fue el Señor Jesús así maltratado? Por todos nosotros. Si nosotros no hubiéramos pecado, Él no hubiera tenido que ir allá. ¿Cuánto me están escuchando? Por eso necesitamos, si queremos tener intimidad con Dios, si queremos estar cerca de Dios, si queremos que Dios sea nuestro amigo. ¿Y cuántos quieren eso? Digan amén. Amados, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, para de esa manera ser limpios de nuestro pecado y poder disfrutar de la intimidad y comunión apropiada con Dios. ¿Y cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey? Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y es que esa debilidad humana, hermanos, nos hace dependientes, primeramente de Dios y segundo los unos de los otros. Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice Jeremías: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué está diciendo Jeremías? Que es realmente imposible para el hombre manejar adecuadamente su propia vida. Que usted y yo necesitamos la ayuda ¿de quién? La ayuda de Dios. Y admitir que necesitamos ayuda no es una señal de debilidad. Por el contrario, es una señal de mucha madurez. Mire, solo cuando nos volvamos a Dios vamos a ser realmente fuertes. ¿Cuánto me están escuchando? Y es que creo que esto lo tengo en mi plantilla. Dios no nos permite triunfar sin su ayuda. Dios no nos permite alcanzar verdadero éxito sin Él. El verdadero éxito no es solo la habilidad de acumular muchas riquezas, sino la de disfrutar verdaderamente de la vida y de todo lo que Dios provee. Mucha gente tiene riquezas, tiene una posición social muy buena, tiene poder, tiene fama, tiene otras cosas que cualquiera podría decir son personas exitosas, pero déjeme decirle algo. Estas personas no tienen lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Tener una posición correcta delante de Dios, lo cual nos da paz, lo cual nos da gozo, lo cual nos da contentamiento, lo cual nos va a dar verdadera satisfacción. Y lo tengo aquí anotado también: no todo lo que parece estar bien está bien.
Yo creo que esa persona está bien. Ojo, no todo lo que parece estar bien está bien. ¿Cuándo vamos a estar verdaderamente bien? Cuando le demos el lugar que debe tener Dios en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 127:1? Este es un salmo muy conocido. ¿Qué dice? Dice: a menos que el Señor edifique la casa, ¿cierto? En vano entonces van a trabajar los que la edifican. Podemos construir cosas, podemos levantar cosas, pero eso no va a permanecer si no está involucrado Dios en esa construcción. ¿Cuánto lo están entendiendo? Él debe ser nuestro compañero de la vida, amados. Y sabe, lo más tremendo es que Dios quiere ser tu compañero de la vida, quiere ser tu amigo, quiere ser tu ayudador. Dios está interesado en ti, en cada detalle de tu vida. A mí me llama la atención que la Biblia dice que aún los cabellos que usted tiene en su cabeza, Dios, ¿qué? Dios sabe cuántos tiene. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Bueno, le voy a dejar de tarea eso ahorita que salga. El esposo le cuenta los pelitos a la esposa y la esposa al esposo, a ver cuántos puede tener. Los hijos a la mamá y la mamá a los hijos. Y ese es un dato que nosotros no conocemos, pero Dios sí. Y eso nos habla de que Dios está interesado aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. Él está interesado en cada faceta de nuestra vida. Y yo le desafío, amado, a que usted dé un paso de fe y haga del acercarse a Dios su principal objetivo. Hágalo como lo hace un niño. ¿Sí? Marcos capítulo 10 versículo 13 al 15 nos habla de que a menos que seamos como niños, no vamos a entrar en el reino del Señor. ¿Cómo es que dice Marcos 10? Dice: y le presentaban niños para que los tocase. ¿Y qué hacían los discípulos? Los reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo el Señor Jesús se indignó y les dijo, ¿qué les dijo? Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, ¿qué dice? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como ¿qué? Como un niño. ¿Cómo es que debemos acercarnos a Dios? Como niños. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros, siendo adultos, ya mayores de edad, podemos acercarnos a Dios como niños? Y sobre todo, a veces esta es una pregunta difícil de entender cuando relacionamos ser niño con ser inmaduro, con ser inadecuado, con ser inexperto. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando dice: yo quiero que se me acerquen y tengan en cuenta cómo lo hacen? ¿Quiénes? Los niños. ¿Cómo actúa un niño? Cuando el Señor nos está llamando a tener la actitud de un niño, ¿a qué nos está llamando? ¿A tener una actitud de qué? De humildad. Yo en lo particular nunca he visto a un niño presumido, prepotente. Yo normalmente veo que los niños, ellos son sencillos. Es más, a veces uno los ve jugando y al momento los ve que están peleando, pero después, ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Otra vez están unidos, otra vez jugando. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos está hablando de acercarnos a Él con la actitud de un niño, nos está hablando de humildad, nos está hablando de modestia, nos está hablando de sencillez, nos está hablando de disposición a perdonar. Y sabe, amado, una persona humilde no tiene problemas para pedir ayuda. El apóstol Pablo seguramente fue considerado un gran hombre, pero él mismo reconoce en 2 de Corintios 3:5:
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren, no son mis estudios, no es lo mucho que yo aprendí, lo muy inteligente que soy. No. Él está diciendo, mire, si yo he logrado algo, ha sido gracias a quién, gracias a Dios. Pablo sabía que su habilidad, que su poder, que su sapiencia provenía de quién, provenía de Dios. Él conocía bien que por el contrario era un hombre, y como ser humano era un hombre débil. Así que lo único que le ayudaba a él poder persistir y lograr lo que había alcanzado era el poder de Dios en él. Amado, y de igual manera el poder de Dios está disponible para ayudarnos a nosotros también. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Qué nos hace falta entonces? Creer. Porque es a través de la fe que usted va a poder acceder a Él. Es a través de la fe que vamos a poder vencer. Vamos a poder hacer el bien. Romanos 7:18, ¿qué dice la Biblia allí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí. ¿Pero qué cosa? Pero no el hacerlo. ¿Cuántos se identifican con esas palabras del apóstol? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero ¿qué? Pero no puedo. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos volvernos a Él. Y cuando usted se vuelve a Él, entonces viene el poder de Dios a usted, para que usted pueda ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que usted sea. ¿Y cuál es ese poder que nos va a ayudar? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado, quiere ayudarte. El Espíritu Santo quiere respaldarte. ¿Cuántos me están escuchando? Mire, no deje a Dios solo para los momentos difíciles de su vida. No deje a Dios solo para los domingos por la mañana. No, permítale a Dios obrar en cada área de su vida por el poder del Espíritu Santo. Amado, yo he aprendido a pedirle ayuda a Dios no solamente en las grandes cosas, sino también en las cosas pequeñas. Mi oración todos los días, ¿sabes cuál es? Señor, perdona mi pecado. Porque reconozco que a pesar de que mi deseo no es pecar, hay a veces pensamientos, hay a veces actitudes, hay a veces comportamientos que no deben ser en mí. Perdóname, Señor. Pero además de eso, ¿sabe qué más le pido al Señor? Señor, ayúdame. 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 Te necesito, Dios. Mi vida sin ti es como si me quitaran el oxígeno. ¿Qué pasaría si en este momento se acabara el aire que estamos respirando? ¿Qué sucedería con todos nosotros? Moriríamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que hacer a un lado el orgullo. Aló. Tenemos que renunciar al orgullo. Aló. Tenemos que pedirle al Señor humildad. ¿Cuántos me están escuchando? Para reconocer que realmente lo necesitamos. ¿Se acuerda de lo que dijimos de Juan capítulo 15 versículo 5? Separados de Dios, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos hacer. ¿Y qué es nada? ¿Cómo define usted nada? Nada es ¿qué? Es nada. Es como todo, ¿no? Cuando decimos que es todo, todo es ¿qué? Es todo. De igual manera la Biblia nos dice que sin Él o separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo lo creo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, sí, Señor, yo creo que sin ti nada puedo hacer?
Y ese reconocimiento, amado, es el que va a propiciar que el poder de Dios esté contigo. Solo aquellos que son soberbios y no quieren reconocer la necesidad que tienen de Dios van a tener el poder de Dios lejos de Él. Pero es cuando somos humildes que el Señor estará pronto a ayudarnos. A Dios no le place que la gente lo deje fuera de su vida diaria y que después entonces con tal vez rituales religiosos o formalidades religiosas traten de calmarlo. No, amados. Dios quiere tener una relación profunda con cada uno de nosotros, una relación viva, una relación significativa, que usted pueda decir: yo escucho la voz de Dios, que usted pueda decir: yo puedo hablarle a Dios, que usted pueda decir: yo siento a Dios. Y entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos: ¿cómo estamos nosotros? ¿Será que estamos cerca de Dios o estamos lejos? Aquí coloqué unas preguntas, un test de vida espiritual. Quisiera que usted respondiera a estas preguntas ahí donde usted está sentado. Respóndase usted mismo allí en silencio estas preguntas. Esto es un test que nos va a ayudar a mirar cómo estamos nosotros espiritualmente. La primera pregunta: ¿está creciendo a diario en su conocimiento de Dios y sus caminos? Es decir, usted puede decir: yo hoy soy mejor que ayer. Segunda, ¿se reúne con la iglesia porque lo anhela o lo hace por obligación? ¿Realmente usted quiere estar con la iglesia celebrando su presencia? ¿Le resulta interesante el culto o se alegra cuando termina para irse rápido a almorzar? La tercera pregunta: ¿se siente cerca de Dios? ¿O por el contrario se siente lejos? Y dos más: ¿está manifestando en su vida el fruto del Espíritu Santo? Es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Eso es una realidad en su vida? Y finalmente, la última pregunta: ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que usted se la entregó a Cristo Jesús? ¿Ya tienen las respuestas? Si no está satisfecho con sus respuestas, yo le invito para que usted rinda completamente su vida al Señor y le pida al Espíritu Santo que se involucre en cada aspecto de su vida. Gran parte de la insatisfacción que vive mucha gente hoy en día se debe a su falta de comunión, a su falta de intimidad con Dios. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que se sienten secos? ¿Que se sienten vacíos? Porque se han alejado ¿de quién? De Dios. No es que Dios se haya alejado de ellos, es que ellos se han alejado ¿de quién? Del Señor. Y la respuesta a esa insatisfacción, a esa sequedad, solamente la podemos encontrar en la búsqueda intencional de tener comunión, de tener intimidad con el Señor. Usted necesita de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Usted no puede ganar sus batallas sin la ayuda de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 20:15? Dice: Jehová os dice así: no os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Crónicas 20 nos habla de un tiempo de crisis en la vida del pueblo de Judá. Ellos se estaban enfrentando contra un gran ejército que venía a destruirlos. Pero el profeta de Dios les dijo que no temieran. Que no temieran. ¿Por qué? Porque la guerra no era de ellos. La guerra era ¿de quién? De Dios. Y en este versículo 12 de este capítulo 20 leemos una sabia oración que fue ofrecida por Josafat, rey de Judá, a Dios. Mire lo que le dice ahí, 2 de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú
porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué estaba diciendo Josafat? Te necesitamos, Dios, necesitamos tu ayuda. Y esa actitud humilde, hermanos, fue la que en últimas le dio la victoria al pueblo de Israel. Por eso necesitamos renunciar al pecado. ¿Cuántos están aquí conmigo? Necesitamos renunciar al orgullo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amados, el orgullo, esa autosuficiencia, esa independencia que pretendemos tener, en donde decimos que no necesitamos de nada ni de nadie, lo único que nos ha hecho es llevarnos a la situación en que estamos. Todos necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mire, la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 4 nos da una definición de fe bien bonita, bien especial. Dice que la fe en Jesús es apoyar tu personalidad completa en Él, con absoluta confianza y certeza en su poder, sabiduría y bondad. Vuelvo a leer la definición. Esta es una versión bíblica que encontré. Dice: la fe en Jesús es apoyar tu personalidad completa en Él, con absoluta confianza y certeza en su poder, sabiduría y bondad. Aló. ¿Qué es fe? Es apoyarnos en ¿quién? En Dios. ¿Pero cómo? ¿Apoyarnos cómo? Dice completamente. Completamente. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso es que el Señor Jesús, cuando parte la eternidad, Él, dice la palabra, designa otro consolador para que esté con nosotros, porque Él sabía que necesitamos de la ayuda. Juan 14:26 nos habla de eso. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que nos va a ayudar? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios siempre está disponible para ti. Es alguien con quien puedes contar en todo momento. Él desea guiarte, Él desea dirigirte, Él desea conducir tu vida, y nosotros se lo permitimos hacer cuando nos volvemos a Él humildemente y pedimos su ayuda. Sí, creo que muchos de los que estamos aquí necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero en esta noche, al terminar este tiempo de predicación, orar por ti para que el Espíritu Santo se convierta en ese ayudador que Él quiere ser de ti. ¿Sabe? El Espíritu Santo quiere aconsejarte. El Espíritu Santo quiere, además de eso, consolarte, confortarte, animarte. El Espíritu Santo quiere fortalecerte, quiere animarte, quiere alentarte. El Espíritu Santo quiere, además de esto, ser tu intercesor. Porque sabes, a veces no sabemos cómo pedir, pero Él sabe cómo es la mejor manera de nosotros pedirle a Dios ayuda y que Él sea escuchándonos y respondiéndonos. Y hay algo bonito que encontré al final de este estudio, y es que el Espíritu Santo quiere ser nuestro abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? Nos defiende. Mire, a veces nosotros perdemos mucha energía, perdemos mucha vitalidad tratando de defendernos a nosotros mismos. ¿Qué día se me acercó un hermano y me dijo: pastor, por ahí están diciendo de usted esto? Y yo me eché a reír, porque era tan descabellado lo que estaban diciendo que me causó fue risa. Y yo le decía: oye hijo, ¿cómo es la vida? Precisamente este domingo yo quiero hablar de eso, de que el Espíritu Santo está a nuestro favor como nuestro abogado.
Y que en vez de nosotros estar perdiendo tiempo, energía y tantas otras cosas más en tratar de defendernos a nosotros mismos, dejemos que el Espíritu Santo sea el que ¿qué? El que nos defienda. Le decía al hermano, por eso es que también la iglesia debe estar alrededor de nosotros como líderes de la iglesia, como un círculo, un cordón de ¿qué? De seguridad, de protección. Usted no puede estar creyendo todo lo que están diciendo por ahí. Y le decía, hermano, yo tengo aquí en esta iglesia más de 20 años. Y yo creo que ese es tiempo suficiente para conocer a una persona, ¿sí o no? Entonces usted no puede creer algo que alguien dice por allí cuando usted ya tiene 20 años de conocer a esa persona. No, eso no es cierto. Eso no es verdad. Mire, amigo, hermano, ore a Dios y pídale perdón al Señor por eso que usted está diciendo. Tenga cuidado, que usted no sabe a lo que usted se está exponiendo cuando dice cosas que no son ciertas, y especialmente cuando las dice del hombre o de la mujer que Dios ha levantado. Pero ese tipo de cosas suceden. ¿Qué hago, pastor? Deje que Dios lo defienda. ¿Cuánto me están escuchando? Deje que Él sea su abogado. Deje que Él sea su defensor. En Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. En otras palabras, Dios es el que nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita defenderse a usted mismo. Usted entréguele su causa ¿a quién? Al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos están aquí conmigo? Póngase de pie ahí donde usted está.